compraron unas parcelas donde plantar coca. Pero esa coca, decían en los Estados Unidos, era la base de la cocaína. Entonces entraron como entran ellos en Bolivia. Department of Defense. It's the only department in our entire program that will actually be increased over the present budgeted figure. Washington lanza una ofensiva contra las plantaciones de coca para atacar la producción de cocaína y su posterior ingreso al mercado estadounidense. Durante más de 20 años, la potencia del norte condicionará la política interna boliviana bajo la excusa de controlar el narcotráfico. El 6 de agosto de 1982, efectivos de sustancias controladas rocían con gasolina y prenden fuego al campesino Gregorio Mamani en el Chapare. Este asesinato marcará el inicio de la represión sistemática en el trópico de Cochabamba. Un joven observa indignado el asesinato y se jura luchar por la justicia y la soberanía. Es Evo Morales Ayma y está a punto de cumplir 23 años. Es curioso, ¿verdad? De aquel atropello que estaba sufriendo Bolivia, de aquella guerra interna en ese país decretada por los Estados Unidos, insisto, y lo van a ver ahora en imágenes más claramente, como si fuera Vietnam, surgió Evo Morales para que Bolivia fuera tan distinta como es ahora a aquella en la que él tuvo que padecer, como tantos cocaleros que fueran ametrallados desde el aire por helicópteros en una persecución de cada uno de ellos que resulta tenebrosa a los ojos de hoy. El 27 de junio de 1988 se produce la masacre de Villa Tunari. Productores cocaleros indignados por el uso de herbicidas para la destrucción de sus plantaciones avanzan sobre el cuartel de Humo Par para liberar a algunos de sus compañeros detenidos. La represión incluye ametrallamientos desde helicópteros protagonizadas por tropas estadounidenses. ¿Los leopardos eran bolivianos o no? No, gringos, altotes, grandes, así, grandotes, altotes, gringos, eran así, ojos celestes, no eran bolivianos, pero también había bolivianos. El proceso privatizador y la represión organizada por Estados Unidos en el trópico se encuentran con una resistencia que consolidará su organización con el pasar de los años. Será también durante los 90 que desde el trópico de Cochabamba comienza a nacionalizarse la figura del líder cocalero Evo Morales como voz crítica hacia esas políticas. No solamente ha habido muertos, sino el gobierno, sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico, quemaron viviendas, nuestras chozas. Erradicaron piñales, erradicaron cítricos. ¿Para qué? ¿Por qué? Con esa política represiva, el gobierno quiere asustarnos, quiere amedrentarnos, para que después las compañeras y compañeros abandonen Chapare de susto, para que después esas tierras sean entregadas a los gringos. Ese es el objetivo. En junio de 1991, cocaleros del Chapare intentan movilizarse hacia La Paz en repudio a la erradicación forzosa y son atacados por las fuerzas de seguridad. Su objetivo es erradicar la hoja de coca, bueno, se van a ir y sacarnos, y terreno es entregar a Estados Unidos a manos privadas. Desde la embajada y a través de la DEA, Estados Unidos decidía todas las operaciones represivas. Para tales efectos, Washington financió y construyó la base aérea de Chimoré, que se constituyó de hecho en una base militar estadounidense en el corazón del trópico de Cochabamba. Psicológicamente nos han matado. Están las balas que venían. En agosto de 1994 nace la Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía Nacional. El gobierno ordena la detención de Evo Morales. Además, es el rechazo a la militarización a las zonas productoras de coca. ¡Viva la marcha por la dignidad y la soberanía nacional! ¡Viva! ¡Muera la militarización! ¡Muera!
Sí, yo creo que esta marcha por la vida, la coca y por la soberanía nacional ha sido un triunfo del movimiento cocalero boliviano. Un gran Evo para que por lo menos tengamos una sonrisa frente a todo esto que le ocurrió a Bolivia. Cuando tan livianamente dicen entra la droga en cada uno de los países y se juega políticamente con esto, es un bochorno, es una vergüenza, es un acto de puro cinismo. Miren lo que tenía que hacer Estados Unidos, porque la entrada de la droga en Estados Unidos no es fácil de controlar. Entra muchísima, y es el país que más consume drogas en el mundo. Entonces, impotentes de poder detener, como le ocurre a la mayoría de los países, el ingreso de la droga, solo se pueden buscar paliativos y buscar otros caminos que no sea el de la prohibición, iban a Bolivia, allí donde ellos entendían que nacía el problema, a terminar de la forma que acabamos de ver. Esto por lo menos para que veamos con cuánta liviandad, esto es lo imperdonable, el uso político de este tema, porque sí exige políticas de Estado, sí exige estar codo a codo todas las personas que puedan luchar desde la política y desde el Estado contra algo que hace tanto daño. ¿Y cuál es el camino a elegir? De eso seguimos hablando y pidiendo una ley. Bajada de Línea se ha ocupado más de una vez de este tema. Por cierto, en el 2011, en este lugar, charlábamos con el doctor Zaffaroni. Se ha pronunciado en determinado momento con la gente de la revista THC respecto a lo que debería ocurrir en torno, por ejemplo, a la marihuana. Sí. Mientras apreciamos esa nota que le hicieron en la revista, en la presentación, nadie puede llevarte por una planta o un porro. Sí. Este año pueden conseguir una nueva ley de drogas. ¿Qué puede decir de este tema? Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir, pero vamos a lo práctico. Realmente hay... ¿Qué significa hoy y qué efecto tiene la punición de la tenencia para consumo? Bueno, el efecto que tiene es un dispendio de actividad policial y judicial, que le cuesta mucho dinero al Estado y que no termina en ninguna pena, porque se prescribe la acción o se prescribe la pena. En consecuencia, cuando tuvimos el único caso en que se pronunció la Corte, tuvimos que elegir entre 5 casos que eran los únicos que había en la Corte que no se habían prescripto. Todo lo demás se prescribe. De modo que esto no sirve para nada. Para lo único que sirve es para generar gastos y distraer esfuerzos. Esfuerzos que hay que ahorrar y que hay que orientar hacia el combate del narcotráfico. Bueno, ese es el asunto. Estamos operando con el criterio del avestruz, ¿no? Entonces, el esfuerzo y el dinero lo destinamos a esto y no lo destinamos al narcotráfico. No, paremos. Vamos a ver si encontramos los traficantes en serio. Y si no lo encontramos, mala suerte. Pero terminemos con el asunto de que me cae un camión con 3 toneladas de marihuana que viene del Paraguay y el único procesado que tengo es el camionero. Y el único condenado es el camionero. 3 toneladas, estoy hablando, es un camión con acoplado lleno de marihuana y unas bananas arriba, ¿no? El doctor Zaffaroni hace 4 años que Bajada, y no fue la única vez, por cierto, se ha ocupado de este tema, pero encontramos ahora este libro de Emilio Ruchansky que nos parece importantísimo, Un mundo con drogas, de lectura obligatoria para aquellos que tienen interés en este tema, desde un lado y desde el otro también, porque lo importante es poder componer una idea que nos deje satisfecho, que sea algo que esté terminando nuestro pensamiento, que lo vamos elaborando, porque todos estamos desconcertados muchas veces y nos preguntamos cuál será el camino, aunque vayamos tomando poco a poco una inclinación a cuál tendría que ser. Y hay que luchar contra muchos mitos, etcétera. Es un poco lo que hace Emilio Ruchansky en su libro. Hay una cantidad de mitos en Argentina que creo que espero que se puedan desarmar con los años. Estos mitos como que la marihuana es la droga de entrada, o que la droga mata. La droga no mata, uno se mata con la droga no es una persona la droga no se mete por tu nariz. Esta idea de la prohibición es muy fuerte, ¿no? Que siempre los chicos caen en la droga como un espacio, la droga como una persona. Nadie quiere trabajar realmente sobre la demanda. Siempre se trabaja sobre la oferta, reprimir la oferta como si reprimiendo la oferta la demanda no va a dejar de existir. Cuando la demanda existe y hay que entender las razones de esa demanda, direccionarla, llevarlas a lugares más salubres si se quiere, entendiendo que existen drogas legales e ilegales y que el abuso de drogas legales hoy es un problema mucho más grande en la Argentina que las drogas ilegales.
El tabaco, el alcohol, los psicofármacos son mucho más peligrosos que las drogas legales y las drogas ilegales. Y muchas veces te dicen, bueno, pero si regulamos las drogas ilegales van a ser tan peligrosos. No pasó. Pero las drogas siempre van a existir. Lo que tenemos que tratar de hacer es contener esa demanda, direccionarla, atenderla, porque hoy no la estamos atendiendo, y ver la forma de sacarle este negocio a la policía. Por eso la regulación es tan importante y por eso menciono a la policía. Tanto la policía como los traficantes son un solo combo. El problema lo creó la prohibición. A los dos les conviene. A la policía le conviene la prohibición porque genera entradas de dinero ilegal y legal. Patrulleros, narcotest, cursitos de antinarcóticos, más policías, etc. Entonces, cuanto más haces crecer el enemigo, cuanto más peligroso es el narcotraficante, más podés hacer crecer las agencias de control. Mujica lo definió con una frase bárbara. Es una burocracia planetaria. Crean el problema, te venden la solución, la guerra nunca se termina. Yo creo que no hay guerra, porque no es una guerra que se quiera ganar. Esta es una supuesta guerra con supuestos bandos. No hay bandos. A todos les conviene a los que venden, les conviene a los que controlan o reprimen. Digamos, lo que tenemos que hacer en algún punto es sacarles el negocio, regular, generar impuestos y respetar la voluntad de las personas. Y cuando una persona tiene un problema de consumo problemático, atender a esa persona. Los caminos alternativos buscados por Emilio Ruchansky son Holanda, Estados Unidos, España, Suiza, Bolivia y Uruguay. Nos vamos a detener otra vez en Estados Unidos, a partir de la idea de que el que más sufre es el último eslabón de la cadena, por supuesto. ¿Qué ocurre en los Estados Unidos? Una especialista, Coletta Youngers, habla para nosotros. Public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Desde el presidente Nixon lanzó la llamada guerra contra las drogas, los Estados Unidos ha tenido un enfoque punitivo, represivo en la política de drogas, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. Los Estados Unidos ha exportado su llamada guerra contra las drogas a América Latina en particular, tanto en términos de la militarización de las políticas y la asistencia militar, ayuda para los militares, policía, inteligencia, que los Estados Unidos han enviado a los países de la región, tanto por la exportación de las leyes duras en contra de las drogas, que ha tenido el mismo resultado en los Estados Unidos que en América Latina. Hemos llenado los cárceles de la región, de las Américas, con personas condenados por delitos menores, no violentos, por tráfico de drogas. Mira la cantidad de plata que gasta mi país, que es uno de los temas muy en debate ahora, porque la cantidad de recursos que se necesitan para mantener los cárceles es sumamente alto. Y lo mismo aquí en América Latina, entre los cárceles, las políticas de aplicación de la ley, la policía, es una cantidad impresionante de fondos que deberían ser invertidos en programas de desarrollo económico. Podemos encarcelar la cantidad de personas que queremos. El día siguiente, otra persona está jugando este papel, está vendiendo en la calle, está transportando drogas. No cambia nada. Tenemos que cambiar las inequalidades en nuestras sociedades, al fondo. La llamada guerra contra las drogas es una guerra contra la gente pobre, contra las minorías y también en contra de las mujeres. Si aún es cierto que hay mucho más hombres encarcelados que mujeres en América Latina, hay un número creciente, alarmante, de mujeres encarceladas por delitos de drogas. Para darles una idea, en Argentina, Brasil y Costa Rica, más de 60% de las mujeres encarceladas están allá por delitos de drogas. En Ecuador, la cifra es más de 80%. ¿Y quiénes son estas mujeres? Más que todo son mujeres pobres, sin muchos recursos económicos, con niveles de educación muy bajos y sin empleo fijo, y muchos son madres solteras. Por ejemplo, en Costa Rica, más de 90% son madres solteras. Son víctimas del crimen organizado, hacen actividades de muy alto riesgo por poca plata